Bienvenidos mis jóvenes estudiantes a un video más de histología del sistema genital masculino. Mi nombre es el Dr. Pauneri y en este video vamos a ver las características histológicas principales de los conductos intratesticulares y de las vías espermáticas. Vamos a tener recordatorio de lo que vimos en videos pasados. El testículo se va a encontrar organizado y separado mediante tabiques de tejido conjuntivo en unas unidades conocidas como lobulillos. Cada lobulillo va a tener en su interior varios túbulos seminíferos que van a estar enrollados y que van a desembocar en una porción recta que se conoce como túbulos rectos a lo que va a ser el mediastino testicular. Dentro del mediastino testicular, que es el tejido conjuntivo, vamos a encontrar una extensa red que va a estar recibiendo los túbulos rectos de otros lobulillos para unirlos a todos entre sí, y esto se conoce como la red de testis, red testicular o red testicular de Haller. ¿Sale? Ahora, vamos a tener que en estos tubos, en este túbulo recto y en la red de testis, van a haber diferencias histológicas, sobre todo en lo que caracteriza el epitelio. El epitelio del túbulo seminífero, habíamos mencionado que va a ser sui generis, es decir, va a ser un epitelio estratificado que va a tener células de Sertoli, que no podemos clasificar ni como cúbicas, ni como cilíndricas, ni aplanadas por las propiedades que ya vimos. Ahora, a medida que el túbulo seminífero se va acercando cada vez a la porción del túbulo recto, este epitelio estratificado comienza a ir disminuyendo de nivel hasta que finalmente, a la hora que nosotros lleguemos a la red testicular, ya no vamos a encontrar epitelio estratificado, sino que vamos a encontrar, como podemos apreciar acá, ya sea epitelio cilíndrico bajo, si está más próxima al túbulo recto, o epitelio cúbico simple, si ya estamos hablando como tal de una porción más distal en la red testicular. Estas células van a contener además cilios apicales que van a ayudar al transporte del espermatozoide, así como unas escasas microvellosidades. Y acá podemos ver en esta pequeña imagen lo que les acabo de comentar. Túbulo seminífero es estratificado. En cambio, la red de testis ya va a ir teniendo primero un epitelio cilíndrico que va descendiendo cada vez más hasta epitelio cúbico simple, como podemos apreciar acá. Incluso en algunas partes llega a verse aplanado. ¿Sale? Bueno. Y el túbulo recto va a ser como que ese punto de transición entre un tipo de epitelio a otro. ¿Sale? Así que en el túbulo recto podemos encontrar algunas porciones de epitelio estratificado con cada vez menos multilaminar hasta que finalmente se haga simple. Vamos a ver que embriológicamente las vías espermáticas van a derivar de los conductos mesonéfricos, también conocidos como conductos de Wolff. Acuérdense, en mujeres, el homólogo de eso se deriva de los conductos paramesonéfricos o de Müller. En cambio, para el varón son los conductos mesonéfricos o de Wolff. Estos conductos van a formar al esbozo testicular, que va a terminar dando forma al conducto del epidídimo, a los túbulos excretores mesonéfricos, que van a formar los conductillos eferentes, que son esos que comunican la red de testis con la cabeza del epidídimo, y la porción distal de estos mismos conductos va a formar lo que resta de la vía espermática, es decir, en conducto deferente, en conducto eyaculador y a las vesículas seminales. Vamos a hablar ahora de el epidídimo. El epidídimo va a ser este que tenemos acá, y va a ser una estructura anatómica que va, desde esta perspectiva, la podemos clasificar con cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza va a ser la porción que va a estar recibiendo inmediatamente todo lo que derivó de la red de testis a través de unos conductillos que se conocen como conductillos eferentes. Que ya en videos anteriores les había dicho que los conductillos eferentes no los confundan con conducto deferente. Estos conductillos eferentes van a conducir a los espermatozoides a la cabeza del epidídimo y luego los va a llevar a una porción tortuosa que va a ser el cuerpo del epidídimo. Finalmente, el cuerpo del epidídimo va a dar una vuelta
y a partir de acá va a formar la cona del epidídimo, que es la porción más distal respecto al testículo, y a partir de acá ya va a dejar de ser tan tortuoso y ya se va a establecer en conducto deferente como tal, ¿sale? Ahora, vamos a encontrar que el epidídimo va a estar conformado en su pared por vasos sanguíneos, músculo liso y tejido conjuntivo asociado. El epidídimo va a estar revestido de epitelio pseudoestratificado con estereocilios. ¿Sale? No se van a olvidar de eso. De hecho, recuerda vagamente al epitelio de la mucosa respiratoria, que también era pseudoestratificado. ¿Sale? Una vez que este epitelio pseudoestratificado puede ser cilíndrico, como puede ser cúbico en algunas partes. ¿Sale? Y va a contener estereocilios. Y va a ser en el epidídimo donde va a ocurrir la capacitación del espermatozoide, es decir, que sea capaz de poder fecundar un óvulo. Vamos a tener dentro de este epitelio pseudoestratificado 3 tipos de células. Y estas van a ser las células principales, que van a ser las más abundantes y que van a ser las que van a tener estereocilios y que son microvellosidades modificadas. Y van a cumplir con la función de secretar sustancias a través de estos estereocilios que van a contribuir precisamente a la maduración del espermatozoide. Vamos a encontrar también a las células basales, que son las células madre de las células principales. Y finalmente, unas células de halo. Las células de halo van a ser linfocitos que fueron a migrar a esta parte del epitelio. Siguen siendo linfocitos, solamente que para poderlos diferenciar de los linfocitos que no están en lo que es el epidídimo, a estos que están acá viviendo se les conoce como células de halo, ¿sale? Pero siguen siendo linfocitos. Y aquí podemos ver una microfotografía de hematoxilina y eosina, donde podemos ver un corte transversal de un conducto del epidídimo. Quiero que por favor ustedes noten el epitelio pseudoestratificado, en este caso es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y acá podemos ver sobre la luz unas proyecciones que van a corresponder precisamente a los estereocilios. Ahora, por debajo de vamos a ver también acá esas células redonditas que van a corresponder precisamente a las células basales, y vamos a ver algunas células que van a ser altamente basófilas, que van a ser pues las células de halo. Ahora, estas células que van a tener un citoplasma bastante claro en la porción luminal van a ser las células principales, que van a ser las más numerosas. Vamos a tener una lámina basal y por debajo de la lámina basal vamos a encontrar tejido muscular liso que se va a encontrar distribuido de una manera irregular. Ahora, vamos a llegar a lo que es el conducto deferente. El conducto deferente va a ser la continuación de la cona del epidídimo y va a ser el segmento más largo de toda la vía espermática. El conducto deferente va a viajar a lo largo del cordón espermático junto con las arterias testiculares, la arteria del conducto deferente y la arteria del músculo cremaster, el plexo pampiniforme, que son las venas, y también elementos linfáticos y nervios simpáticos, ¿sale? Y todo esto va a estar envuelto por una fascia derivada de la pared abdominal anterior que va a formar el cordón espermático, que es lo que también le va a dar un punto de sostén al testículo dentro del escroto. El camino que va a seguir en conducto deferente va a ser el siguiente. Vamos a tener que el conducto deferente va a iniciarse a partir de la cona del epidídimo y va a ascender por el borde posterior del testículo, como podemos ver acá. Posteriormente, se va a introducir a través del conducto inguinal, que acá no lo estamos viendo y que está formado por un reforzamiento en anillo de los músculos abdominales. Y una vez que se encuentra acá, se separa del cordón espermático, todos los demás elementos del cordón espermático sigue cada quien su camino, y ahora va a irse por la pelvis a la altura de la vejiga, va a descender y una vez que descienda por detrás de la vejiga, se va ahora a conectar
con el conducto de la vesícula seminal y a partir de este punto ya se le dejará de conocer como conducto deferente y ahora pasará a llamarse conducto eyaculador, el cual va a penetrar en el interior de la próstata hasta conectarse con la uretra prostática a través de una zona de la uretra prostática que se conoce como verum montanum y posteriormente pues ya va a continuar el mismo camino de la uretra. ¿Cuál va a ser el epitelio que va a revestir a todo el conducto deferente en su larguísimo trayecto? Epitelio pseudoestratificado, ahora sí cilíndrico con estereocilios, ¿sale? No hay de otra. También vamos a ver que nos acompaña, como vimos en la microfotografía, una capa de músculo liso que va a variar de grosor de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, cuando se encuentra a nivel de la ampolla, va a ser muy delgada y cuando ya lleguemos cerca del origen del conducto eyaculador va a desaparecer y será reemplazado ahora por el tejido fibromuscular de la propia próstata. Y ya por último vamos a tener acá la microfotografía del conducto deferente, ¿sale? Vamos a tener acá el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y también vamos a ver por debajo que a diferencia del epidídimo, donde la capa muscular lisa era bastante invariable, acá sí vamos a ver una capa muscular lisa gruesa que podemos dividir en tres porciones. Una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Esto con la finalidad de ayudar a hacer movimientos de tipo peristalsis a lo largo de este conducto deferente para que los espermatozoides puedan salir exitosamente de él en dirección hacia el conducto eyaculador. Y de esta manera, chicos, finalizamos nuestro video de las vías espermáticas. Espero que les haya gustado el video, que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.